Buenos días a todos. Su servidora Ana Daniela y mi compañera Valentina Morales vamos a presentar el tema de armamentismo y desarme. Antes que nada, si queremos comprender el porqué de este tema, debemos saber qué significa cada uno de estos conceptos. En primer lugar está el armamentismo, el cual le explicará mi compañera Valentina. Según la Real Academia Española, es la actitud o tendencia que pretende aumentar considerablemente el armamento de un país y perfeccionarlo. Otra definición es la tendencia de los gobiernos a gastar desproporcionadas cantidades de dinero en la adquisición de armas y en general en propósitos militares, con menoscabo de las inversiones para el desarrollo. Bueno, en otras palabras, el armamentismo es la disposición de los gobiernos de gastar gran cantidad de dinero y de recursos para así obtener armamento y mejorar este armamento, muchas veces con fines militares, con el fin de tener más poder. Ahora podemos hablar sobre el desarme, que su definición textual es el arbitrio diplomático para mantener la paz mediante la voluntaria reducción equitativamente proporcional de sus respectivas fuerzas militares, pactada por un número suficiente de naciones, según la RAI. Esto busca que se reduzcan o eliminen por completo la producción, distribución e implementación de armas por los actores diversos que lleguen a usarlas. Después de conocer lo que conlleva cada uno de estos aspectos, ahora podemos hablar de la historia del armamentismo en contraste con el desarme y cómo estos dos se van relacionando con varios sucesos históricos que son muy importantes. Se podría decir que la historia del armamentismo empieza en el siglo XIX, cuando varios periodistas que eran británicos y franceses empezaron a usar el término de arms race, que textualmente significa una costosa carrera de adquisición de barcos y armamentos. Esta carrera fue impulsada gracias a Francia por el barco acorazado que se llama La Gloire, el que está ilustrado en pantalla. Esto motivó a otros países a seguir adquiriendo barcos de guerra igual de potentes que ese para poder igualar el poder que Francia representaba en ese entonces. A consecuencia de este fenómeno, se empezó a desenfrenar esta necesidad por parte de potencias a mejorar sus armamentos y se empezaron a gastar descomunales cantidades de dinero en lo mismo, a lo que zar Nicolás II convocó a estados minoritarios de Europa y algunos países de Asia, también incluyendo América con México, a detener esta problemática y debatir acerca de la paz y del desarme. Aquí es cuando el desarme empieza a nacer. Este hecho es conocido como las Conferencias de La Haya de 1899 y la segunda, que fue en 1907. En la primera se concluyó la adopción de un convenio para el arreglo pacífico de las controversias internacionales. En la segunda se reforzaron las normas del mismo convenio anteriormente mencionado y pues esto lamentablemente no tendría mucho peso en lo que conlleva al siglo XX, que va a ser explicado a continuación. Bueno, las primeras expresiones del militarismo y el armamentismo se identificaron con la aparición del Estado y las sociedades divididas en clases antagónicas. La división de la burguesía y del proletariado provocó un aumento considerable en el armamentismo. De igual manera, esta situación se replicó con el surgimiento de los bloques capitalistas y socialistas después de la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones entre potencias industriales en Europa tuvieron como desenlace la mencionada carrera armamentista. Las potencias aumentaron su capacidad de arsenales al punto que, al comenzar la Primera Guerra Mundial, la violencia y la intensidad de los combates sorprendió a todo el mundo. Este suceso fue el primero que demostró la gran capacidad armamentista que se había logrado y la importancia que había tomado el armamentismo en las naciones y el poder de cada una de ellas. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial se logró observar que hubo un avance sorprendente en el armamentismo, puesto que ahora incluía muchas armas que no habían sido vistas antes, incluyendo en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, las armas químicas y las ametralladoras de alto calibre. Gracias a esto, pues nos podemos dar cuenta que el armamentismo no estaba disminuyendo, sino que estaba tomando más fuerza en el sistema internacional, lo cual era preocupante y agobiante si se buscaba una paz. Y bueno, comenzando a hablar de armas nucleares, debido al surgimiento de esta y de ahora un interés por conquistar el espacio, Estados Unidos comenzó a desarrollar nuevas tecnologías
que buscaban en sí la militarización del espacio. Fue por eso que muchos gobernantes estadounidenses comenzaron a usar una gran parte de los recursos y del capital de la nación para engrandecer su fuerza militar y de esta manera pudieran alcanzar algunos intereses y obtener beneficios de su política exterior. Todo esto claramente a través del poder. Ya no solamente era el uso de las armas para conquistar tierras, ahora también existe interés en conquistar y obtener el poder del espacio exterior. Este interesante tema será explicado con detalle más adelante. Así que, resultado a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, tenemos lo que se conoce como la Guerra Fría, una parte sumamente crucial para la historia del armamentismo y también del desarme. En esta época, Estados Unidos se caracterizó por su exceso militarista, ejemplificado con la creación de bases militares, el emplazamiento de misiles nucleares en Europa Occidental, constante modernización de la tecnología y también los esfuerzos por detener el control militar en el espacio cósmico. Este es un punto más crítico en la carrera armamentista, ya que mencionado antes es cuando se dio el desarrollo de armas nucleares que atentaban contra la destrucción total del mundo. Esta etapa se centra en el enfrentamiento entre Estados Unidos y lo que se conoce como la Unión Soviética de antes. Ahora, recapitulando la información anterior, y como menciona la diapositiva, gracias a la Guerra Fría, la industria militar tuvo un gran crecimiento, especialmente en los países desarrollados. Esto se conoce como la escalada armamentista. Sin embargo, los países subdesarrollados también se vieron obligados a adquirir armamento para poder protegerse de algún ataque que pudiera surgir. Sus principales proveedores, obviamente, eran Estados Unidos y Rusia. Hablando sobre la escalada armamentista, para hacer un énfasis en lo que significa, nos referimos a la competencia que surge entre dos países, Estados Unidos y Rusia, para poder desarrollar estas mejores armas y también obtener los ejércitos más poderosos. Es decir, tener poder y control total sobre lo que ellos querían conseguir, que es decir, espacio. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente de la Guerra Fría, tenemos como resultado un tema bastante interesante, que es el armamentismo espacial. Este concepto nace desde los lanzamientos espaciales de la Guerra Fría y como las potencias, al ser dependientes de los satélites que fueron instalados en esta guerra, también estaban compitiendo militarmente por su poderío en el espacio. Esta cuestión genera una carrera armamentista que es espacial, equivalente a las carreras armamentistas que eran vistas en la Tierra. Por eso mismo, las potencias ahora buscaban tener alguna capacidad orbital en el terreno de la defensa, así como menciona la OTAN, que al desarrollar una estrategia espacial, desde que los líderes de los países miembros reconocieran en el 2019 la órbita de la Tierra como un nuevo dominio de operación militar. En cuanto a esto, nuevas potencias estaban entrando en el juego espacial. Por lo mismo, en el 2018, el expresidente Donald Trump anunció los primeros pasos para poder crear a lo que se llama la Fuerza Espacial, que asegura, y cito a Donald Trump, cuando se trata de defender América, no basta con tener una mera presencia americana en el espacio. Debemos tener el dominio americano en el espacio. De aquí podemos reflejar y podemos comprender que lo potente que era la carrera armamentista y la importancia que estaba ganando en cómo las potencias estaban desarrollando armas y defensa en el espacio. Finalmente, este interés por las potencias en desarrollar actividades militares ultraterrestres confirma una vez más que la carrera de armas en el espacio. La propia ONU ha hecho un llamamiento para evitarla, e incluso hay un tratado en el tema al detalle de la Comisión del Desarme en los últimos años. Este tratado será explicado más adelante cuando hablemos del concepto de desarme con más detalle y con las demás políticas que existen al respecto. Bueno, después de hablar un poco sobre el armamentismo, ahora yo les voy a hablar un poco del desarme, el cual comenzó a eliminar un poco las tensiones que existían en los países
los cuales se encontraban en constante competencia para tener las mejores y más actualizadas armas. Bueno, comenzaré explicando algunos tratados. El primero es el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el cual fue firmado en 1968 y cuenta con 191 países miembros. Este fue prorrogado indefinidamente. Ok, más o menos lo que decía este tratado es que los estados no poseedores de armas nucleares que son parte de se comprometen a no fabricar o adquirir armas nucleares u otros dispositivos de tipo nuclear que sean explosivos, mientras que los estados que poseen armas nucleares, que de igual manera son partes en el tratado, se comprometieron a no ayudar, no alentar o inducir en alguna forma a ningún estado no poseedor de armas nucleares que sea parte de este tratado, para que pudieran fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares que sean de tipo explosivo. Este tratado tiene como fin el desarme nuclear y usar de manera pacífica la energía nuclear, evitando así conflictos bélicos que afecten la paz de la comunidad internacional. Bueno, ahora hablaré sobre otros tratados, los cuales son los tratados START. Estos son de suma importancia para el desarme internacional. Estos son llamados así por sus siglas en inglés, que es Strategic Arms Reduction Treaty. Estos tratados fueron firmados entre dos potencias que en su momento eran las que contaban con más armas nucleares y con toda la tecnología y la más avanzada de estas. Las potencias de Estados Unidos y Rusia firmaron el tratado para así disminuir las cabezas nucleares en sus arsenales y tomando en cuenta las grandes tensiones que tuvieron y tienen estas naciones, la firma de este fue un buen avance para disminuir la incertidumbre que existía acerca del armamentismo y una posible guerra. El START 1 fue, como su nombre lo dice, el primer tratado que se firmó. Fue firmado en 1991 y estuvo vigente desde 1994 a 2009. Este fue firmado por la Unión Soviética y Estados Unidos y tuvo como fin limitar las cabezas nucleares a 6,000. Esta fue una estrategia para poder evitar que los ataques durante los últimos años de la Guerra Fría existieran, ya que si esto no sucedía, probablemente otra guerra surgiría. Bueno, el START 2 empezó a ser negociado desde antes que START 1 entrara en vigor y este tenía como fin limitar las cabezas nucleares a 3,500. Sin embargo, nunca logró concretarse y en su lugar se creó el Tratado SORT en 2002. Este fue el primer tratado de desarme firmado después de la desintegración de la Unión Soviética, es decir, este tratado fue entre Estados Unidos y Rusia. Los países se comprometieron a disminuir sus cabezas nucleares a 2,200 en 10 años. El último tratado START firmado fue en 2010 y buscaba reducir el máximo de ojivas a 1,550. Acordaron que tuviera una validez de 10 años y podía extenderse hasta 15 años. Sin embargo, Donald Trump no quiso renovarlo, argumentando que Rusia ya había alcanzado los límites pactados, por lo que extenderlo solo perjudicaría a los arsenales estadounidenses. Este tratado fue nuevamente nombrado START y tiene como nombre nuevo START. Durante el gobierno de Donald Trump no se firmó ningún tratado armamentista entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, desde la llegada del presidente Joe Biden al poder, las dos potencias acordaron ampliar la vigencia del nuevo START y ahora el tratado se prorrogó hasta el 4 de febrero de 2021, un día antes de que expirase, y ahora estará vigente hasta el 2020. Esta extensión incluye establecer un control a las armas nucleares de ambas partes. A pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron para lograr el desarme, a finales del siglo XX, Corea del Norte e Irán mostraron interés en desarrollar armas nucleares. Incluso denunciaron el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, el cual hablé al inicio, del cual eran parte, y argumentaron que usarían las armas nucleares con finalidades energéticas y no militares.
Sin embargo, este suceso significó un gran atraso en materia de desarme, puesto que a pesar de que las potencias más fuertes, que eran Estados Unidos y Rusia en ese momento, habían disminuido sus armas nucleares, otros más estaban emergiendo y empezando a obtener más y más armas, lo cual, en vez de generar tranquilidad y paz en el sistema internacional, significó un gran peligro para todos. Finalmente, voy a hablar sobre los tratados relacionados con la carrera armamentista ahora en el espacio. En cuanto a los tratados establecidos referentes a esta carrera, primero está el Tratado Internacional del Espacio Exterior de 1967. Este fue firmado y ratificado por 110 países, de los cuales están los Estados Unidos de América, el Reino Unido y en ese entonces la Unión Soviética. El tratado prohíbe completamente contar con un armamento de destrucción masiva nuclear, químico y o biológico en la atmósfera, más allá de ella y cuerpos celestes como por ejemplo la Luna. Ahora el segundo acuerdo o tratado que tenemos acerca de la carrera armamentista espacial, tenemos a la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, que por sus siglas es conocida como la UNDC. Esta fue creada por la Asamblea General en el año de 1952 con un mandato general para poder tratar las cuestiones relativas al desarme en cuanto a la carrera armamentista espacial. Esto es algo que todavía está vigente, ya que se reúnen todos los años por un periodo de 3 semanas aproximadamente, entre los meses de abril y el mes de mayo. El objetivo de esta comisión, de este acuerdo, es poder generar estrategias para la delimitación de armamento dentro de los países que conforman esta comisión y también busca erradicar completamente las armas de destrucción masiva que puedan atentar contra la paz. Con lo expuesto anteriormente, ahora sí podemos hacer una recapitulación total de el objetivo de esta presentación y lo que hemos aprendido de ella. Podemos observar en primera que el armamentismo ha ido evolucionando con las épocas y con los años que han transcurrido. Al mismo tiempo, su desarrollo ha llegado al punto de la militarización, que cuando hablamos de armamentismo es como si estuviera de la mano también este otro concepto, y que nos lleva a también la militarización del espacio cósmico ya en años más recientes, creando una carrera armamentista espacial que considero que es un tema muy importante y que todavía se puede desarrollar mucho más. Por consiguiente, ahora se necesitan tratados que buscan su control y reducción total, equivalentes al poder y a la fuerza que el armamentismo espacial ha llegado a tener. Actualmente sigue existiendo esta brecha, que me gusta llamarlo así, entre el armamentismo y el desarme. Es como una lucha, ya que las superpotencias no dejarán a un lado su seguridad nacional y el bien común de su nación, que es muy subjetivo, depende de cada potencia, en la lucha del poder. Este prospecto significa un peligro para la civilización humana, ya que atenta contra nuestra paz, porque se desencadenan gracias a esto daños económicos y sociales, que en cierto plazo pueden volverse irreparables para el sistema internacional. Como predicción, mi compañera y yo, recopilando la información, tenemos en cuenta que vemos un futuro en el cual el armamentismo seguirá tomando más fuerza, se volverá un mando completo y no se podrá erradicar, así como lo quisiera el desarme. Y esto tendrá, obviamente, y está teniendo, y ha tenido un efecto en relaciones internacionales. Entonces, es un tema que puede desarrollar un estudio bastante prolongado y que, aparte de interesante, es un tema que abarca hechos históricos, sociales, políticos, económicos, que también se pueden tomar en cuenta para saber si el armamentismo, cómo nos va a afectar en un futuro. Muchas gracias. Como actividad dinámica de la presentación, tenemos planeado un Kahoot, el cual se puede acceder con el link, y también adjuntamos las referencias que hemos utilizado para hacer nuestra investigación.